planos y ejes anatómicos. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes tipos de planos, diferentes tipos de ejes que les serán útiles a la hora de identificar la parte ósea que ustedes van a ver en el examen y así puedan describirlo. Ahora, hay tres tipos de planos: plano sagital, plano frontal, plano transversal. Y tres tipos de ejes: eje sagital, eje longitudinal y eje transversal. ¿Cómo podemos identificarlo y relacionarlo? Ahora lo veremos con más detalle. Bien, este cuadro es un mini resumen de lo que te he dicho anteriormente. Empezaremos por el plano sagital o parasagital. Son sinónimos, ya que estaremos usando términos médicos para que todos podamos comprender y identificarlo como se debe ser. Ahora, el plano sagital divide el cuerpo a la mitad, o sea, en derecha e izquierda, y el eje es transversal, ya que se dirige de hombro a hombro y es perpendicular al plano sagital. Como podemos ver en la imagen, hay un rectángulo rojo en el cual divide el cuerpo humano en derecha e izquierda, y así también podemos ver el eje transversal. Por otro lado, tenemos el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo a la mitad, pero en este caso es anterior y posterior. Anterior sería la parte de adelante y posterior la parte de atrás, y el eje es antero-posterior, que se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Como estamos viendo en la imagen, sería el rectángulo verde que divide el cuerpo humano en anterior y posterior, y así también podemos ver el eje antero-posterior. Y por último tenemos el plano transversal u horizontal, que divide el cuerpo en superior e inferior, o en otras palabras sería cefálica y caudal. Y el eje es vertical o longitudinal, que se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Así como podemos apreciar el cuadrado azul que divide a la mitad del cuerpo humano en superior e inferior, o cefálico y caudal. Y el eje es vertical. Y eso sería todo compactado en este resumen. Ahora ampliaré los conceptos para que quede más adquirido. Craneal o superior hacia la cabeza o al cráneo. En este caso, un ejemplo sería: el corazón es superior al hígado. Como vemos en la imagen, siguiendo caudal o inferior hacia los pies. O sea, un ejemplo, el estómago es inferior a los pulmones. ¿Por qué? Porque está debajo. Seguimos. Anterior o ventral, hacia la parte delantera del cuerpo. O sea, el esternón es anterior al corazón. Otra, posterior o dorsal, hacia la parte trasera del cuerpo. O sea, el esófago es posterior a la tráquea. Y siguiendo. Medial, hacia el plano medio del cuerpo. O sea, a la parte interior. Un ejemplo, el decúbito es medial al radio. Otra, lateral o externo, alejado del plano medio, o sea, a la parte exterior. Un ejemplo, los pulmones son laterales al corazón. Y seguimos. Proximal, más cercano al tronco o al punto de origen. En este caso sería el húmero es proximal al radio. Y tenemos el distal, más alejado del tronco o del punto de origen, que sería las falanges son distales al carpo. Bien, ahora hay tres conceptos más que tenemos que aprender: el superficial, el intermedio y el profundo. ¿Por qué hay que aprenderlo? Es muy simple, porque hay músculos que están a lo superficial, otros que están a lo intermedio y otros que están a lo profundo. Así también como las venas, venas superficiales y venas profundas, que es muy importante que ustedes lo sepan comprender, ya que cuando tengan que ver la anatomía completa del cuerpo humano, se tienen que saber ubicar en dónde está cada uno. Ahora, siguiendo con los conceptos, lo superficial sería lo más próximo a la superficie, como describe la palabra, y un ejemplo sería: los músculos del antebrazo son superficiales al radio y al cúbito. Ahora, intermedio sería entre la mitad de lo superficial y profundo. Un ejemplo, los músculos de bíceps es intermedio a la piel y al húmero. Y por último tenemos el profundo, que es lo más alejado de la superficie, que sería un ejemplo, el húmero es profundo a los músculos del brazo. Y todo esto sería el concepto a incorporar que tienen que aprender en Bases 2. Esperen, esto aún no termina. Tenemos que aprender los movimientos, que son flexión, extensión, aducción
aducción, rotación, pronación, supinación y circunducción. Como podemos ver en la imagen, las flechitas verdes son extensión y las flechitas azules son flexión. Aquí podemos ver otro tipo de imágenes. Y ahora pasaremos a describirlo. Flexión indica el doblamiento o disminución del ángulo entre los huesos o parte del cuerpo, que está en la mayoría de las articulaciones, por ejemplo el codo, como podemos ver en la figura A. Extensión indica el enderezamiento o el aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo, como vemos en la figura B. Abducción significa el alejamiento del plano medio, o sea, ya lo describimos, que al separar el brazo lateralmente se aleja del cuerpo, o sea, aducción de abrir. Y aducción, que sería, indica el movimiento opuesto, o sea, el acercamiento hacia el punto medio, o sea, el brazo se acerca hacia el cuerpo. Y podemos ver específicamente la letra D, aducción de abrir, separar, y aducción de acercar. Y también está la circunducción, que es el movimiento circular de una secuencia de flexión, aducción, extensión y aducción. Es la composición de todo eso que se desplaza en un movimiento circular, como podemos ver en la figura F. La hiperextensión, se puede producir lesiones, bueno, como exactamente lo describe la palabra. Después está la rotación, sería la parte de giro de una parte específica del cuerpo. La pronación sería el giro del radio medial, por ejemplo de prono, como ya también lo hablamos anteriormente, en el cual podemos ver en la figura H. Y supinación sería el lado rotativo opuesto, en otras palabras sería supinación, para acordar sería suplicar, como podemos ver en la figura G. Después tenemos la eversión y la inversión, como podemos ver ahí en la figura I, inversión, y la figura J, eversión. Tenemos la protracción y la retracción, que se utiliza habitualmente el aumento anterolaterales y posteromediales de la escápula. Después tenemos también la elevación y la depresión, es cuando se mueven los hombros hacia la parte superior, que sería elevación, y depresión cuando se mueve hacia abajo. Ahora combinaremos todo lo que hemos visto en este video, y es por eso que yo hice un cuadrito resumen para que puedan comprenderlo más fácilmente, que se compone de división, plano, eje y movimientos. División, derecha e izquierda, se acuerdan que está en el plano sagital, y el eje es transverso o paralateral. ¿Y qué movimientos hay ahí? Por supuesto, flexión y extensión. Ahora, si vamos en la parte de anterior y posterior, se acuerdan que era un plano frontal y el eje es antero-posterior. ¿Y qué movimientos se encuentran? Abducción y aducción. Y si seguimos con las casillas, podemos ver la parte craneal y caudal, que está en el plano horizontal y el eje es longitudinal. ¿Y qué movimiento hay ahí? ¿Se acuerdan que dividía a la mitad? Entonces solamente pueden haber movimientos de rotación. Y eso sería todo ejemplificado y muy sencillo de aprenderlo, ya que a mí me costó bastante, pero yo les dejo este cuadrito de cómo lo aprendí y a mí me sirvió muchísimo. Bien, en el próximo video les estaré mostrando los movimientos que hemos incorporado en este video, así que si te gustó este video dale un me gusta y suscríbete. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar ahí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.